partido de ida de River. Buen día a todos los alumnos. Por favor, verifiquen si tienen el audio, si tienen la parte visual. Se escucha y se ve bien, Liz. Buen día. Bueno, vamos a avanzar a partir de ahora para el segundo parcial. La unidad 5 tiene que ver con medida de concentración, asimetría y kurtosis. Entonces vamos a empezar con la medida de concentración. ¿Qué es una medida de concentración? Este indicador dice que mide el grado de igualdad o desigualdad. Sirve para medir el grado de igualdad o desigualdad en el reparto o distribución, que puede ser del ingreso, ¿no? Distribución de la tierra, etcétera. A eso se está refiriendo. ¿Está bien? Distribución de la población, cómo está distribuido la población, cómo está distribuido el ingreso en la población, cómo está distribuido la tierra. Para eso sirve el indicador. Entonces, la fórmula para calcular el índice de concentración, a partir de ahora lo vamos a conocer con una C mayúscula. C mayúscula está haciendo referencia a concentración. Índice de concentración se llama. Va a ser igual en el numerador. La sumatoria dice a partir del primer valor hasta el último valor de n menos 1, dice. Del total de datos que es n, menos el último está diciendo. Menos el último. No entra en la formulita, menos el último. Ya vamos a ver cómo funciona en la fórmula, pero tienen que obedecer a la formulita. En el examen cometen el error y le toman en cuenta como si fuese n solamente y no le restan, por lo tanto, otro valor sacan. Va a ser la sumatoria del primer valor hasta el último valor menos el último, quiere decir, de P subíndice I menos Q subíndice I. Todo dividido entre la sumatoria a partir del primer valor hasta el último valor menos 1, dice, ¿no? ¿De quiénes? De los P de I. Entonces, ¿qué es lo que, para que se entienda la formulita? Primero tenemos que calcular el HI, H minúscula de I. Para nosotros, ya lo conocemos, se llama frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Le vamos a poner su nombre ahí para que no se olvide. Ya calculamos en la distribución de frecuencias, la frecuencia absoluta, F minúscula, el H minúscula, frecuencia relativa se llama, ¿no es cierto? Hasta que se vayan acostumbrando a esta frecuencia relativa. Ya saben. Dice, primero hay que calcular la frecuencia relativa, que es H minúscula subíndice I, que sale de la frecuencia absoluta, del F minúscula dividido entre el total de datos. Eso es lo primero que hay que calcular. También hay que calcular, dice, H minúscula de G. Frecuencia relativa también se llama el otro. Frecuencia relativa. Frecuencia relativa. Pero esta frecuencia relativa sale del total. Frecuencia relativa del total. Para diferenciar con el otro, del total. Está diciendo, primero calculan HDI, ¿de dónde va a salir? Del FDI sobre N. Luego calculan el HDG. ¿De dónde va a salir el HDG? De la multiplicación de XI por FDI sobre la sumatoria de XI por FDI. Esta sumatoria de XI de FDI es lo que estamos llamando del total, ¿no? Para que se diferencie con el otro. En cambio, el otro es sobre el total de datos solamente. Eso es lo que primero se aplica. Segundo, tenemos que ir acumulando
El HI lo vamos acumulando del valor menor hasta el valor mayor, le vamos sumando, se va a volver H mayúscula de I, significa frecuencia relativa acumulada, ¿está bien? Al H de G que está en minúscula, también lo vamos a acumular del valor menor, del primer valor de H hasta el último valor de H de G, quiere decir, le van a ir acumulando, se va a volver H de G mayúscula. ¿Por qué? Porque le están acumulando. ¿Está bien? Fíjense, en la tablita que teníamos antes, para que se acuerden solamente. Tenemos el límite inferior, el límite superior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Y luego teníamos F mayúscula de N. El F mayúscula de N, la frecuencia acumulada de N, que sale de este F minúscula. ¿Se acuerdan, no es cierto? La F mayúscula, la frecuencia acumulada, sale de las frecuencias absolutas, de las F minúsculas. No tenemos. Si tuviésemos que acumular, lo volvemos F mayúscula de N y vamos sumando 7. Primero ponemos 7. El 7 con el 4 le vamos sumando, 11, el 11 con el 7, 18, y así va acumulando. ¿Está bien? En el H es exactamente lo mismo. Para que se vuelva H mayúscula, ustedes simplemente le van acumulando 0.23 más 0.13, van poniendo su valor. Ese valor más 0.23, ese valor que corresponde, más 0.27, a eso le estamos llamando HI acumulado, HI acumulado. A ese HI acumulado, ahora para nosotros en nuestro formulario va a ser PDI. A eso le estamos llamando PDI en el formulario. Ya, vamos a ir por partes. Otra vez. ¿Para qué sirve este índice de concentración? Mide el grado de igualdad o desigualdad en el reparto o distribución. ¿De qué? Puede ser del ingreso, puede ser de la tierra, puede ser de la población, puede ser de las inversiones. A eso se está refiriendo. ¿Está bien? Del consumo, etc. La formulita del índice de concentración, a partir de ahora lo van a conocer con una C mayúscula que viene de concentración. Este índice de concentración es igual a la sumatoria del primer valor, que es 1, hasta el último valor, menos 1, dice, ¿no? De PDI menos QDI. Este PDI es lo que le estamos llamando H mayúscula de I. Al QDI le estamos llamando H mayúscula de G. ¿No? Y todo sobre la sumatoria del primer valor hasta el último valor menos 1 de PDI, de las HDI mayúsculas, está diciendo. ¿Está bien? Bien. Entonces, para este formulario... Eso de la 3, 4. Ya tienen que quitar el audio. Bien. Para este formulario, toda la vida lo primero que van a calcular es el H minúscula de I, que se llama frecuencia relativa. ¿De dónde sale? De dividir el F de I minúscula, la frecuencia absoluta, sobre el total de datos. Eso es lo primero que tienen que hacer. También tienen que abrir una nueva columna en su tablita de datos y calcular el H minúscula de G. ¿De dónde va a salir? De la multiplicación de XI por F de I en cada intervalo sobre la sumatoria de XI del F de I sobre el total de XI por F de I, está diciendo. Eso va a ser H minúscula de G. Nada más. Seguimos con el ejemplo que tenemos de la clase. Teníamos los salarios de los trabajadores, ¿no es cierto? Habían trabajadores hay 7 trabajadores que reciben de 10 a 24 dólares, 4 trabajadores reciben de 24 a 38 dólares, 7 trabajadores de 38 a 52 dólares, 8 trabajadores reciben de 52 a 66 dólares semanalmente y así sucesivamente, ¿no es cierto? El XI es su marca de clase, es el promedio entre el límite inferior y superior. El HDI sirve para leer en forma relativa. En forma relativa significa que tenemos del 100% de trabajadores en esa fábrica, estos 30 trabajadores son el 100% que trabajan en esa fábrica, el 23% recibe entre 10 a 24 dólares semanalmente, quiere decir,
El 13% de los trabajadores, su sueldo está entre 24 a 38 dólares semanalmente. Hay 23% de los trabajadores que reciben entre 38 a 52 dólares semanalmente. El 27% de los trabajadores, la mayoría en esa fábrica está diciendo, reciben su sueldo entre 52 a 66 dólares semanalmente. El 10% de los trabajadores reciben su sueldo entre 66 a 80 dólares. Y el 3% solamente en esa fábrica, su sueldo está entre 80 a 94 dólares semanalmente. Está analizando en forma relativa, ¿no es cierto? Ya saben de dónde sale esto de acá. Está calculado, FDI sobre N. Ya tenemos, de ahí está saliendo. 7 sobre 30, 0,23. 4 entre 30, 0,13. 7 entre 30, 0,23. 8 entre 30, 0,27. 3 entre 30, 0,1. 1 entre 30, 0,03. Todo tiene que sumar 1, ¿no? O 0,99, 1,01 si no quieren redondear, pero tiene que tender a 1. Ya está calculado la primera parte aplicando esta formulita. Aplicamos el H de G minúscula. ¿De dónde va a salir? Dice, tiene que abrir una nueva columna en su base de datos, multiplique el XY por el FDI. Ya lo teníamos, esto ya lo habíamos calculado para la media aritmética, pero de todas maneras, si no hay, abren una nueva columna. Lo que dice la formulita, ustedes están aprendiendo a leer la fórmula. XY, marca de clase por su frecuencia absoluta. ¿De dónde están saliendo los datos? La marca de clase es 17, por su frecuencia absoluta que es 7, 119. Cuando XY 31, por su FDI 4, 124. Cuando XY 45, por su FDI 7, 315. Cuando XY 59, por su FDI 8, 472. Cuando XY 73, por su frecuencia absoluta que es 3, 219. Cuando XY 87, por su frecuencia absoluta que es 1, 87. La sumatoria, en el denominador necesitan la sumatoria de toda la columna de XY por FDI, dice. Nos sumamos 119 más 124 más 315 más 472 más 219 más 87, 1336 la sumatoria de XY por FDI. Abren una nueva columna y le ponemos H minúscula de G. H minúscula de G. Vamos a aplicar la formulita. El XY por FDI del primer intervalo, 119. 119 sobre la sumatoria total de XY por FDI, 1336. Eso da 0.09 redondeado, 0.09, ¿no? Cuando XY por FDI 124 sobre su total, 1336, 0.09. Cuando XY por FDI 315 sobre su total, 1336, 0.24. ¿Está bien? Cuando XY por FDI 472 sobre la sumatoria, 1336, está dando 0.35. Cuando XY por FDI 219 sobre su total, 1336, 0.16. Cuando XY por FDI 87 sobre el total, sobre la sumatoria, quiere decir en la fórmula, sumatoria de XY por FDI, 87 sobre 1336, 0.06, redondeado. ¿Está bien? Todo eso tiene que sumar 1, o 0.99, o 1.01, ¿no? Tiene que tender a 1. Ya está. Esto es lo primero que tienen que encontrar para el índice de concentración. La frecuencia relativa de HI y la frecuencia relativa de HG. ¿Está bien? Fíjense que abajo tenemos paso a paso lo que está aplicado. Para HDI estamos aplicando la formulita FDI sobre N. Para la frecuencia relativa del primer intervalo quiere decir el F, frecuencia absoluta del primer intervalo sobre el total. El primer FDI es 7 en el primer intervalo sobre 30. 0.23, ¿no? De ahí está saliendo. El H2, la frecuencia relativa del segundo intervalo, es igual a la frecuencia absoluta del segundo intervalo sobre N.
La frecuencia absoluta del segundo intervalo, el F minúscula en el segundo intervalo es 4. Sobre N, 30, 0,3. 0,3, ¿no? Y así sucesivamente hasta el sexto intervalo. El sexto intervalo es igual a la frecuencia relativa del sexto intervalo, la frecuencia absoluta del sexto intervalo sobre N, que es 30. La frecuencia absoluta del sexto intervalo, F minúscula, el último está diciendo, es 1 sobre 30, 0.03. ¿No? Paso a paso tienen de dónde está saliendo, que es lo primero que tienen que hacer. Esta tablita siempre les van a dar límite inferior, superior y frecuencia absoluta. Eso les va. Todo lo demás ustedes tienen que ir rellenando si falta. Van abriendo una nueva columna y van calculando. Van aplicando, van haciendo la lectura de la fórmula. Van aplicando la fórmula. Lo que dice la fórmula, ustedes le van siguiendo. Lo mismo ahora para los HDG. HDG minúscula. Su formulita primero lo reconocemos. HDG es igual a XY por F de Y sobre la sumatoria de XY por F de Y. Exactamente, no estamos inventando nada, estamos copiando lo que dice los conceptos que tenemos que aplicar en el formulario. Entonces, vamos a aplicar esta formulita, decimos el primer H1 para el primer HDG para el primer intervalo. Primero, en el formulario tenemos que tener XY por F de Y. Tenemos que multiplicar. Si en su tablita no les están dando vacío. Les están dando el límite inferior, superior y F de Y solamente. Ustedes van abriendo una nueva columna. Abren una nueva columna. Lo que dice el formulario le ponen XY por F de Y. Entonces está diciendo que tienen que multiplicar la marca de clase con la frecuencia absoluta, con F minúscula. La marca de clase cuando es 17, por su frecuencia absoluta que es 7, 119. Cuando la marca de clase 31, por su frecuencia absoluta que es 4, 124. Cuando la marca de clase 45, por su frecuencia absoluta que es 7, 315. Cuando la marca de clase 59, por su frecuencia absoluta que es 8, 472. Cuando la marca de clase 73, por su frecuencia absoluta que es 3, 219. Cuando la marca de clase 87, por su frecuencia absoluta que es 1, 87. En la fórmula está pidiendo la sumatoria de XY por F de Y. En la fórmula, sumatoria XY por F de Y. Entonces, sumamos toda la columna, está diciendo. 119 más 124 más 315 más 472 más 219 más 87, 1336. Ya tenemos el XY por F de Y. Ahora sí podemos aplicar recién la formulita. HDG para el primer intervalo, tenemos que buscar el XY por F de Y del primer intervalo. En el primer intervalo es 119. Sobre el total, sobre 1336, 0.09 tienen que dar, redondeando, ¿no? 0.09 redondeando. Hacemos el HDG para el segundo intervalo, tenemos que buscar el X por el F del segundo intervalo, X por F del segundo intervalo, X por F en el segundo intervalo es 124, sobre el total 1336, 0.09. 0.09, está redondeando. Y así van aplicando la formulita hasta que se acostumbran. Si ya lo entendieron, no necesitan hacer nada de esto. Mientras no van entendiendo el procedimiento, hasta que se acostumbran, ustedes van siguiendo la aplicación de la formulita. Una vez que ya saben, lo reconocen el formulario, no necesitan hacer nada de lo que está acá. Solamente es una guía hasta que lo aprendan los que tienen dificultad, ¿no? Todavía no lo están entendiendo, se están nivelando, a veces abandonan un semestre y uno tiene que volver otra vez a ubicarse, ¿no? Es para esos alumnos que todavía les está costando lo que estamos haciendo. Los que le entienden les parece muy obvio, no hay problema, no lo aplican, directamente calculan. Hasta, en este caso, hay que calcular hasta el HDG del sexto intervalo, ¿no es cierto? Buscamos el X por el F en el sexto intervalo, el último quiere decir 87 sobre 1336 el total, 0.06 redondeando, ¿no? Paso a paso tienen la tablita. Ahora,
Una vez que tienen, está diciendo, cuando quieran calcular el índice de concentración, siempre tienen que tener el HDI y el HDG. Primero, ya saben de dónde sale, ¿no? Paso a paso estamos mostrando. Entonces, ahora abren una nueva columna, las dos nuevas columnas, para el HI y para el HDG. Simplemente, como lo estamos poniendo en mayúscula, está diciendo que está saliendo este H minúscula de I, se está volviendo letra mayúscula, H mayúscula de I. El H de G minúscula se está volviendo H mayúscula de G. Cuando se está volviendo mayúscula, está diciendo están acumulando los datos, están acumulando. Entonces, fíjense, del H de I lo vamos a volver H mayúscula. ¿Y cómo se hace? Lo que ya saben hacer de la frecuencia acumulada. Es exactamente el mismo concepto. Copiamos el primer valor 0.23. A este 0.23 le vamos copiando el siguiente que es 0.13. 0.23 más 0.13, 0.36. 0.36 más 0.23, 0.59. 0.59 más 0.27, 0.86. 0.86 más 0.1, 0.96. 0.96 más 0.03, 0.99, 1, redondeando 1, ¿no? Falta redondear en algún lado, 1. 1, siempre tienen que llegar a 1, ahí. Siempre tiene que sumar 1, 0.99, 1.01, tiene que tender a 1. Entonces, a esto de acá le estamos llamando PDI en nuestro formulario. PDI, ¿está bien? El H mayúscula de I se llama PDI en nuestro formulario. Lo mismo, abrimos una nueva columna para este H de G minúscula, lo vamos a volver mayúscula. Y simplemente lo vamos a ir acumulando. El primer valor de H de G es 0.09. Volvemos a copiar. Ese valor le tenemos que sumar con el siguiente, 0.090. 0.09 más 0.09, 0.18. 0.18 más 0.24, 0.42. 0.42 más 0.35, 0.77. 0.77 más 0.16, 0.93. 0.93 más 0.7, si quieren redondeando, 1, ¿no? Siempre tienen que dar 1. Ya está. Ya tenemos el H mayúscula de G, a eso le estamos llamando QDI en nuestro formulario. QDI, ahí está. Ya tienen PDI, ya tienen QDI. ¿Qué dice en el formulario ahora en el numerador? Busque la diferencia, dice. Busque la diferencia entre PDI menos QDI. Abren una nueva columna y le ponemos PDI menos QDI. Tenemos que restar, dice, esta columna de PDI con la columna de QDI. Entonces, el primer valor, en el primer intervalo, PDI vale 0.23 menos 0.09. La diferencia, 0.14. En el segundo intervalo, PDI vale 0.36, QDI vale 0.18, menos 0.18 sería 0.36 menos 0.18, 0.18 su resultado. En el tercer intervalo, PDI vale 0.59, QDI 0.42, está diciendo 0.59 más 0.42, la diferencia 0.17. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? En el cuarto intervalo, 0.86 menos 0.77, 0.09. En el quinto intervalo, 0.96 menos 0.93, 0.03. ¿Está bien? El último se va a hacer 0, o siempre va a sumar 1, 0. De ahí viene esto que no entra, el n-1. En el último intervalo no entra, hasta se elimina, ¿no? 0 se hace. A eso se refiere. Bueno, ya tenemos el numerador. Hay que buscar la sumatoria, dice, la sumatoria de la diferencia entre PI menos QDI. Entonces hay que sumar 0.14 más 0.18 más 0.17 más 0.09 más 0.03, 0.61 la sumatoria. En la fórmula, ahí está, sumatoria de PDI menos QDI. Ya está.
En el denominador dice, busque la sumatoria de P de I menos el último intervalo, significa este N-1. Menos el último intervalo no entra, está diciendo, de los P de I. Vamos a ir a P de I a sumar. 0.23 más 0.36 más 0.59 más 0.86 más 0.96. Este 1 no entra, está diciendo. El último, N-1, a eso se está refiriendo. ¿Está bien? No entra. Entonces, ustedes compruébenlo. ¿Cuánto da? A ver, agarren una calculadora. Menos ese 1. ¿Cuánto va a dar? 0.23, súmenle, más 0.36, más 0.59, más 0.86, más 0.96. 3, ¿no? Ahí está saliendo el 3. 3 sale. 3, ¿está bien? Ahí está 3. ¿Está correcto? Ahora sí podemos aplicar el formulario, ¿no? Ahí tienen paso a paso. Segundo, una vez que han calculado el H de I minúscula, H de G minúscula, segundo paso, vamos acumulando, dice. Esas letras minúsculas las volvemos mayúsculas. A esas letras mayúsculas, el primero es H de I, es P de I, dice, ¿no? Que viene a ser P de I y Q de I, ¿no es cierto? Tercero, reemplazamos en el formulario. Copiamos el formulario otra vez. La sumatoria de P de I menos Q de I en la tablita, 0.61 sobre 3. Sumatoria de P de I, 3. Sumatoria de P de I, 3. 0.61 sobre 3, 0.20. ¿No es cierto? Ya. Ese indicador todavía no lo vamos a interpretar. Sirve para encontrar el índice de concentración de Gini. Y ese indicador de Gini es el que sí vamos a interpretar. Entonces, primero calculamos el índice de concentración. Ya lo tenemos, vale 0.20. Ahora tenemos que encontrar el índice de concentración de Gini, que simplemente sale de dividir sobre 2, dice. El índice de concentración de Gini es igual al índice de concentración que ya hemos encontrado y hay que dividirlo entre 2. Y ese resultado sí lo vamos a interpretar. ¿Está bien? Bien. Entonces, el índice de concentración de Gini es igual al índice de concentración, ya lo tenemos, vale 0.20. Dividido entre 2, 0.10. No sé si tenemos, a ver, más adelante le vamos a poner su concepto. Acá, en el índice de concentración le vamos a poner. Ah, está bien, fíjense, sale de dividir el índice de concentración sobre 2. Este indicador significa que si tiende a 1, nosotros vamos a concluir que existe un alto grado de concentración. Un alto grado de concentración en pocas personas, quiere decir. ¿Está bien? Cuando tiende a 1, es como cuando están repartiendo la torta. ¿Está bien? Si tiende a 1, pocas personas solo están terminando la mayor parte de la torta, quiere decir. Si el indicador tiende a 0, la torta que estamos repartiendo está bien distribuido. Todos han tenido su parte, su pedazo de torta, quiere decir, ¿no? Más o menos en ese sentido tienen que entender el indicador. Pues fíjense, este indicador significa que si tiende a 1, concluimos que existe un alto grado de concentración en pocas personas, quiere decir, en pocas personas. Pocas personas solo están llevando la mayor parte de la torta, quiere decir. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de la tierra, ¿no? La propiedad de la tierra, los que producen soya, tienen hectáreas para producir. Si tiende a 1, estaría diciendo, en Santa Cruz, pocas personas son dueños de la mayor parte de la tierra para producir, ¿no? Si tiende a 0, pocas personas, la tierra está bien distribuido, más o menos está bien distribuido en Santa Cruz, quiere decir, si tiende a 0 el indicador. ¿Está bien? Así es como tienen que entender el indicador entonces. Por el contrario, si el indicador tiende a 0, concluimos que no hay grado de concentración, ¿no? Está más o menos bien distribuido. Ya saben entonces, si tiende a 1, hay alto grado de concentración en pocas personas, en pocas empresas, quiere decir.
Si el indicador tiende a 0, está más o menos bien distribuido entre todos, Bueno, ya tenemos el resultado entonces. 0,10. La pregunta todo el curso, ¿0,10 tiende a 1 o tiende a 0? A 0. A 0. Entonces, como tiende a 0, ¿qué vamos a concluir? Que no hay grado de concentración. No hay grado de concentración. Los salarios en esta empresa, los salarios que están pagando a esos obreros, está más o menos bien distribuido. Está bien, está más o menos bien distribuido, más o menos. Porque nunca va a haber que a todos nos den por igual. No existe esa posibilidad, ¿cierto? Por eso estudian, hay nivel de educación, etcétera, ¿no? Hay la riqueza que van acumulando nuestros antepasados. Otros nacen ricos, se vuelven más ricos, otros tienen que estudiar para tener riqueza, ir acumulando para sus hijos y sus hijos para sus hijos, ¿no es cierto? O sea, nunca va a haber nada por igual. Todos tienen que ganárselo con el esfuerzo, con el sacrificio, con la educación, con sus capacidades, con lo que tengan. Entonces, más o menos, nosotros decimos más o menos. Cuando tiende a 0, más o menos está bien distribuido. Ya se entendió el indicador entonces. Ahora ustedes van a reforzar el conocimiento. Lo mismo, taller. Saquen una hojita. Acá está, le vamos a poner el ejemplo. Ya. Saquen una hojita. le podemos poner, se tiene información sobre las ventas. Se tiene información sobre las ventas de una empresa. Una sucursal, una empresa, una tienda, ¿no? Como quieran ubicarse. Entonces, la variable se llama ventas. El X, el límite inferior, superior, la marca de clase, son ventas, las ventas. El EPDI puede representar el número de operaciones. Según número de operaciones le vamos a poner para que esté claro. Según el número de operaciones que realiza o número de ventas. Número de ventas. Ya está. Entonces es la tablita. Hay ventas, 42 operaciones de ventas entre 10 a 50 unidades. 25 operaciones entre 50 a 100 unidades. 13 operaciones realizan entre 100 a 200 unidades. 10 operaciones realizan entre 200 a 500 unidades. El total de operaciones son 90, ¿no? Si quieren, esto podría ser sobre la venta semanal o diaria, semanal le vamos a poner, semanal, de una empresa. Entonces, determine el índice de concentración de Gini. E interprete su resultado. Ya. Cópianlo la tablita. Cópianlo la tablita. Terminen de copiar. Siempre tienen que tener su cuadernillo. Por los 5 puntos. Lo que hemos avanzado, están reforzando ustedes. Ustedes están reforzando su conocimiento. Ustedes se están preocupando de aprender. ¿No es cierto? Si le entienden, entonces solamente repasar cuando ya toque hacer el práctico o el examen. ¿No es cierto? Están aprendiendo a leer las fórmulas,
están aprendiendo el procedimiento, no tendrían que tener ningún problema con la materia. Si ya lo han copiado, vamos a volver al formulario, ¿no? Para que vean qué es lo que están aplicando, ¿no? Al formulario. Ese es el formulario. No sé si lo copiaron. Cópienlo, 5 minutos, cópienlo y vamos a ir al formulario para que ustedes se vayan guiando, para que no se pierdan. Siempre tienen que ir resumiendo su formulario en una hojita. Cada clase que vamos terminando, la formulita de la clase tienen que ir en la hojita que están haciendo su formulario. En esa hojita tienen que hacer entrar todas las fórmulas según la unidad que vamos avanzando.